sabéis, estamos llevando dos series, quien no lo sepa, pues lo informamos ahora. Estamos llevando dos series normalmente, que son la serie del Sermón del Monte, que está llevando el hermano Jesús, y la serie de las cartas de Juan. Entonces, hoy vamos a hacer, no realmente vamos a hacer un parón en la serie, sino que, hablándolo esta semana Jesús y yo, que bueno, somos los que predicamos, decidimos que era bueno hacer hincapié en este tema, en el que está en la serie del Sermón del Monte, sobre el tema de la santidad, el tema de la santificación, el tema de la mortificación del pecado. Vemos que es una cosa que no se suele predicar por gusto, porque no es una cosa agradable de predicar, pero sí que es necesaria. Entonces hemos visto que era bueno, insistir un poquito y pararnos un poquito en estos temas. Es decir, que esta predicación de hoy es como un complemento, no es parte de la serie del Sermón del Monte, pero es un complemento sobre el tema, es una predicación expositiva, basada en la palabra, pero sobre el tema que nos hemos parado en el tema del Sermón del Monte, sobre la santificación, sobre la mortificación del pecado, sobre la separación, y viendo, bueno, cómo el cristiano se conduce una vez que ha sido salvado por el Señor, ¿verdad? Entonces, este texto en el que nos vamos a basar, que es Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, por si alguien no lo tiene, os pido que me acompañéis a leerlo. Son solo 2 versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En esos 2 versículos es que nos vamos a centrar. Realmente todo el capítulo 12 está hablando Pablo de los deberes cristianos o de cómo se debe conducir un cristiano, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en estos 2 versículos que van directos al corazón. En biología existe un proceso, no vamos a dar una clase de biología, pero sí vamos a poner un pequeño ejemplo. Existe un proceso que experimentan algunos animales que recibe el término de metamorfosis. La metamorfosis es una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma de vida. Estoy leyendo la definición que da la Real Academia. Afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Eso es la metamorfosis de los animales. Por ejemplo, en el caso de las ranas, el huevo se transforma. Las ranas hacen la fecundación externa, es decir, dejan los huevos en el agua, ¿vale? Y luego se desarrolla el embrión. De ese huevo se desarrolla el embrión. Y más tarde nace el renacuajo. El renacuajo posee una cola para facilitar el movimiento en el agua y unas branquias para poder respirar dentro del agua. Y a medida que comienza a crecer, se desarrolla su cabeza y es muy voraz. Entre las 3 y 4 semanas comienza a perder la cola y las branquias para transformarse en un animal terrestre. Y por lo tanto aparecen las patas. Cuando termina el proceso de desaparición de la cola, se convierte en una rana joven. Es decir, la rana nace como un pez, un animal acuático, pero se transforma en un animal terrestre con patas y con pulmones para respirar en el exterior. La rana, una vez que es rana, ya no puede volver a vivir en el agua, evidentemente, ya que no posee branquias para la respiración dentro del agua, ya posee pulmones. Ni siquiera tiene cola para nadar ya.
No puede vivir en el agua, pero de vez en cuando se sumerge. La rana de vez en cuando entra en el agua, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir, ¿verdad? Coge aire, lo aguanta en sus pulmones y entra en el agua, pero claro, no puede vivir ahí. Ya llega un momento que tiene que salir, porque no puede respirar. Ya tiene pulmones, ya es una nueva criatura. Bien, pues esto es lo que le pasa al ser humano cuando Dios le salva por medio de Cristo. Experimentamos una metamorfosis espiritual. Hemos pasado de ser renacuajos, sumergidos en las aguas estancadas del pecado y podridas, ¿verdad? Las aguas esas podridas, vemos los estanques muchas veces, están agua estancada, es agua sucia, ¿verdad? Pues ahí estábamos nosotros, éramos como renacuajos, hermanos, podridos. Y ahora somos ranas terrestres, con aire fresco en nuestros pulmones. Como dice 2 Corintios 5:17, que hemos leído, ha leído el hermano Jesús antes, o hemos leído todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si somos nueva criatura, no somos vieja criatura. Hemos cambiado. Y de eso es de lo que nos habla este texto, ¿verdad? Así que lo viejo pasó, vivimos una vida nueva, que verdaderamente es la vida real, la vida para Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Murió cargando nuestros pecados para darnos la vida. Él murió para darnos la vida. Y de esto es de que nos está hablando el apóstol Pablo en este texto, de la vida nueva que el cristiano debe llevar. ¿Vale? Pablo empieza este texto usando la expresión así que, en el versículo 1, el versículo 1 al principio, dice así que, es decir, por lo tanto, o por eso, ¿verdad? Son expresiones que se utilizan para enlazar lo anteriormente dicho con lo que va a decir después. Es decir, he dicho esto, así que lo que voy a decir después. Es una expresión de enlace. Como por ejemplo, dice, ayer fui a la compra, así que tengo comida en casa. Como fui a la compra, así que tengo comida en casa. O ayer me contrataron, así que ya tengo trabajo. ¿No? Siempre ya hay una consecuencia, o siempre hay una razón después, o un resultado, ¿verdad? Bien, pues aquí Pablo está haciendo exactamente eso, está enlazando los 11 primeros capítulos de la carta a los romanos con los últimos 5 capítulos. ¿Vale? De tal forma que a partir de aquí, del capítulo 12, nos va a comenzar a enseñar las consecuencias. Así que, consecuencia. Las consecuencias, los resultados y los deberes que se derivan de todo lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha estado enseñando en los 11 primeros capítulos Pablo? De manera muy resumida, muy sencilla, estamos hablando de 11 capítulos. Básicamente lo que nos enseña en los 11 primeros capítulos es el Evangelio. El Evangelio por gracia, el Evangelio solamente por la fe. Lo podemos resumir en básicamente 4 puntos. En el reinado del pecado y la depravación total. Empieza, ¿no? con el capítulo 1. La depravación total de la humanidad. Todos estamos depravados, todos nos perdimos a una. No hay ni uno justo, ¿verdad? Luego, la salvación por gracia y la justificación solo por la fe en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No por las obras de la ley. Porque antes estaban los judíos pensando que había que cumplir las obras de la ley para ser salvo. Y ahí Pablo ya nos está explicando, no. Las obras de la ley son consecuencias, se cumplen porque eres salvo, no se cumplen para ser salvo. Lo estamos viendo en la serie. La seguridad eterna de la salvación también es lo que nos... Básicamente el Evangelio completo. Para todo aquel que ha sido justificado, la salvación es eterna. Todo aquel que ha sido justificado no se puede desjustificar. Ha sido justificado una vez y para siempre por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la elección de Dios es otro punto importante que el apóstol Pablo nos explica en los primeros 11 capítulos. La elección de Dios. La salvación no es de los judíos, como estos creían, de forma muy exclusivista, sino también de los gentiles, es decir, de todo pueblo,
tribu, nación y de todo aquel que haya sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es por su soberana misericordia y fuimos escogidos para creer solamente por su voluntad. Y estos 4 puntos son la columna vertebral de la epístola a los romanos. Por tanto, ahora Pablo va a pasar a explicarnos a los creyentes, ¿vale? Esto es, a los creyentes, por eso dice la siguiente palabra, hermanos. Dice, así que, hermanos, está hablando a los creyentes, a los que han sido nacidos de nuevo. Los que hemos sido nacidos de nuevo somos los que podemos hacer la voluntad del Señor. Y nos va a explicar de qué manera debe vivir un cristiano, por consecuencia, como resultado de los 11 capítulos anteriores, por haber sido salvado por gracia. Estos son los resultados. Y esa es la siguiente frase de Pablo, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Cuando dice Pablo las misericordias de Dios, no es, a veces lo hemos dicho, no es un simple chascarrillo, como se suele decir, ¿verdad? Comúnmente, ay, por el amor de Dios, haz esto, haz lo otro. No es un chascarrillo. No es un simplemente por favor. No es como decir por favor, no es un sustituto del por favor. Cuando aquí Pablo está hablando por las misericordias de Dios, está diciendo que lo que va a rogar a continuación a los hermanos, lo que va a decir, lo que va a instruir a los hermanos a continuación que hagamos, lo hacemos debido a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por eso lo podemos hacer, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y ahora podemos y queremos hacerlo. Después de explicar en los 11 primeros capítulos las misericordias de Dios, el perdón de pecados, la justificación por la fe, la seguridad eterna de la salvación, como hemos dicho, Pablo nos va a rogar a los hermanos, perdón, he cantado muy fuerte, una serie de cosas, pero fundamentadas en 2 que vamos a exponer a continuación. Los 2 puntos fundamentales, que son una vida de adoración y no os adaptéis a este mundo. Esos son los 2 puntos fundamentales que vamos a estar viendo. Una vida de adoración. En primer lugar, aclaremos lo que no es adoración, para luego ver lo que sí es adoración. Hay mucha confusión en el pueblo evangélico sobre este tema. Parece evidente, pero hay mucha confusión. Adoración no es cantar canciones o coritos. Adoración no es en sí mismo cantar canciones o coritos. Es verdad que cantarle al Señor, su enorme grandeza, cantar nuestra común salvación, cantar el Evangelio, cantar su palabra, es una forma de adoración. Es una parte, es una de las manifestaciones que el cristiano tiene de adorar al creyente. Pero no es un sinónimo de adorar, no es en sí mismo la adoración. Es una confusión que hay bastante en las iglesias evangélicas. Creemos que adorar es cantar. No, no. Cantar es una pequeña parte de la adoración al Señor. Repito, ¿vale? Adoración tampoco es la acción en sí mismo de orar. También hay muchos que creen que adorar es nada más que orar, ponerte de rodillas y orar, y eso ya estoy adorando. También es verdad que orar al Señor es una parte totalmente necesaria y totalmente imprescindible para el cristiano. El cristiano que no ora no es cristiano. Eso es evidente. Pero tampoco podemos decir que en sí mismo es un sinónimo de adoración. Es otra parte, otra manifestación de la adoración. La adoración es necesaria tanto en grupo como en la oración, estamos hablando, la oración es totalmente necesaria para el creyente, tanto en grupo como en privado, ¿verdad? Como iglesia, nos debemos de orar unos a otros también para edificarnos mutuamente. Nos escuchamos orar unos a otros y nos edificamos. Y luego también nuestra comunión íntima con Dios, totalmente necesaria, ¿verdad? Pero no es en sí mismo solamente orar, es adorar. Es otra manifestación de adoración. Y adoración tampoco es ayunar o hacer cualquier sacrificio para intentar agradar a Dios. Oh, mira Dios, qué bueno soy, ayuno 3 días a la semana. No, eso no es adorar.
Desgraciadamente, es otra corriente muy común en las iglesias evangélicas, que es entender que cuanto más te sacrifiques tú, más vas a agradar al Señor. Hay mucho de eso también, hermanos. Y es algo totalmente erróneo, antibíblico y muy peligroso, porque eso es lo que nos lleva al legalismo, ¿verdad? Están los dos puntos, como siempre decimos, los dos extremos peligrosísimos, el legalismo y el libertinaje, ¿vale? El evangelio libertino, digamos. Los dos extremos son igualmente peligrosos. Y este legalismo, que con una apariencia de piedad lo que oculta en su interior es un intento de negociar con Dios. Es un intento de negociar con Dios. Ellos dicen, por ejemplo, Señor, yo voy a ayunar 3 días para que tú me otorgues el don de X. No vamos a hablar de dones, porque además suelen errar esos hermanos también en eso. Pero bueno, Señor, yo voy a ayunar para que tú me concedas que encuentre trabajo. Señor, yo voy a hacer esto y me voy a sacrificar por ti, porque yo soy muy bueno. Bueno, esta forma de ayunar es totalmente antibíblica, porque con Dios no se negocia. Dios es Dios, y Dios es soberano. Y Él nos dice en su palabra, dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, no con todo negocio, con toda oración y ruego. Debemos de rogarle al Señor por nuestras necesidades, rogarle por las necesidades de los hermanos, rogarles por las necesidades de la iglesia. Debemos de orar, hermano. Y si alguien tiene en su corazón, en un momento dado, de ayunar, es la forma correcta. Un hermano, una hermana quiere buscar al Señor en un periodo de acercamiento íntimo con el Señor, en oración, y durante ese periodo no quiere mezclarse con el mundo, no quiere ni siquiera comer. Eso es el ayuno, eso es el verdadero ayuno. El ayuno a Dios. Estamos hablando espiritualmente, evidentemente, no estamos hablando de dietas, estamos hablando espiritualmente. Ese es el verdadero ayuno, como igual que quitarse de cosas. Evidentemente la Biblia cuando habla de ayuno mayormente habla de quitarse alimento, ¿vale? Pero también habla de ayuno de despojarse de cosas pecaminosas o despojarse de cosas que aunque no son pecaminosas, son cosas que a lo mejor te pueden desviar de la atención del Señor. Cualquier cosa, no lo sé, la televisión, pues mira, yo esta tarde no voy a ver la televisión, es un ejemplo, ¿no? No voy a ver la televisión porque voy a estar toda la tarde leyendo la palabra. Eso es una forma de ayuno también. Pero el ayuno del alimento no es algo para afligirse uno mismo. Normalmente en la Biblia era un duelo, ¿no? Que se hacía muchas veces por tema cuando había un problema, ¿no? Como cuando Nínive iba a ser destruida. Nínive ayunó y el Señor le perdonó. Eso es un ejemplo, ¿vale?, de cómo Dios perdona al arrepentido. Pero no es que el hecho de ayunar en sí nos vaya a dar la salvación, porque si no sería salvación por obras. No hay ningún tipo de poder en el ayunar, no te vuelves más espiritual, esa es otra, ¿vale? No te vuelves más espiritual, no ves cosas raras, no ves cosas extrañas, no ves espíritus, no ves ángeles, eso es. Bueno, si ves es porque llevas mucho tiempo sin comer y ves visiones, claro, porque te falta alimento, evidentemente, ¿vale? Cuando te falta alimento te pasa de todo, te mareas, ¿vale? Pero no es un empoderamiento espiritual ni nada parecido, es que te falta comida, ¿vale? Te faltan nutrientes en tu cuerpo y eso te afecta en tu cerebro. El cerebro segrega hormonas, ¿vale? Segrega sustancias, ¿no?, que te hacen tener esas visiones y te hacen tener esas cosas. No es nada espiritual, hermano. Vamos a ser serios con Dios y con su palabra. Entonces, ¿qué es adoración? Porque al final vamos a estar 2 horas aquí predicando. ¿Qué es adoración? En el versículo 1, Pablo nos está diciendo y rogando que lo hagamos.
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la traducción Reina Valera contemporánea, esta frase se expresa de la siguiente manera: que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, con signo de exclamación, lo pone en esta traducción. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, la adoración es la forma de vida y el único objetivo que tiene el creyente, que tiene como corona la santificación. La adoración es vivir para la gloria de Dios. No en la iglesia, no en tu tiempo de oración, no cantando para Dios, no tocando un instrumento. Adorar es darle tu vida a Cristo porque Cristo dio su vida por ti. Cristo dio su vida por ti, en tu lugar. Pero no como si fuésemos a devolverle el favor, sino porque Él es digno. Al creyente le ha sido revelada la gloria de Cristo y Él es digno de toda adoración. Cristo es la única razón por la que vive un creyente. Y el creyente lo sabe, el incrédulo no. Pero el creyente lo sabe, que Él es digno. Y no solo eso, sino que el cristiano sabe que su vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Las vidas de todos los seres le pertenecen a Él porque Él es Dios. Pero el cristiano lo sabe y lo reconoce. El incrédulo cree que es dueño de su vida. Acordaros, hermano, ¿qué creíamos antes? Yo tengo mi vida, yo hago lo que quiero, yo hago lo que... Y creíamos que éramos dueños de nuestra vida, pero no lo somos. No lo somos. Esa es una evidencia del verdadero creyente, reconocer que tu vida no es tuya, es de Cristo. Tu vida es de Cristo, hermano, hermana. Si te dices creyente pero piensas que tu vida es tuya, examínate, porque no estás en Cristo. Es muy probable que creas estar en Cristo, pero estás en tu orgullo. Estás en tu orgullo. Engañoso en gran manera es el corazón del hombre, dice Jeremías. Y de él salen nuestros pecados, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y estamos estudiando en la serie del Sermón del Monte, ¿verdad? Que vemos que al final de nuestro corazón es de lo que sale todo. Amén. Los fariseos que se justificaban porque no hacían ciertas obras. Y la mayoría de las veces era que no las hacían delante de nadie, pero luego las hacían, ¿vale? Pero bueno, aunque no las hicieran, lo tenían en su corazón, era lo que el Señor Jesucristo les estaba haciendo ver. Que el pecado está en el corazón, en la voluntad que no ha sido transformada. Adorarle es vivir como Él le agrada, pensar como Él le agrada, hablar como Él le agrada, vestir como Él le agrada, trabajar como Él le agrada, tratar a tu esposa, esposo, hermanos, familia, vecinos, a todos como a Él le agrada. Pero lo hacemos por amor y agradecimiento, por su infinita misericordia con nosotros, no para conseguir algo de Él. Lo hacemos porque es digno. Es más, solo los verdaderos creyentes están capacitados para adorarle. Para adorarle en espíritu y en verdad, claro. Porque el Espíritu Santo nos ha transformado, dándonos nuevas voluntades, nuevos anhelos, nos transforma el corazón. Él va directo a nuestro corazón, nos cambia. Lo que antes queríamos hacer, ahora no lo queremos hacer. Y ahora queremos hacer lo que antes odiábamos. Los incrédulos pueden adorarle también. Como pasó en la entrada triunfal, ¿verdad? Cuando Jesús entra en Jerusalén, como vemos en Mateo 21, vamos a leer los versículos 8 y 9, Mateo 21, dice, si queréis podéis escucharlo o seguirlo como queráis. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. 21, 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Estos que gritaban en adoración, hosana a las alturas, eran los mismos que unos días después gritarían: crucifícale. Y los que pedirían a Barrabás en vez de a Jesús. La mayoría eran los mismos, pero ahí estaban adorando. Sin embargo, Cristo aceptó esa adoración de incrédulos. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque a Él le deben adorar hasta las piedras, toda la creación le tiene que adorar. Y si le adoran incrédulos, Él recibe esa adoración. Y si una burra habla, pues, y adora al Señor, pues también la recibe. Pero eso no quiere decir que esas personas sean salvas. Cuidado. La adoración al Señor tampoco quiere decir la adoración en el sentido con tu boca, que seas salvo. Eso es una parte también de adoración, pero que los incrédulos también la hacen. Entonces no podemos fiarnos de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que muestra el corazón con nuestras obras, nuestro fruto. De la abundancia del corazón habla la boca. La realidad es que la Biblia dice que lo que haces con tu cuerpo es un reflejo, una consecuencia de lo que hay en tu corazón. Y como acabamos de decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Solo la forma de hablar y los temas con los que hablas, de los que hablas, te delata si no eres creyente. Pero de una forma diaria, no un día. No. Repetimos, un día puede un incrédulo adorar al Señor, pero ¿cómo es tu vida diaria? ¿Qué sale por tu boca diariamente? ¿Realmente tus conversaciones agradan al Señor? ¿Realmente lo que tú ves por tus ojos agrada al Señor? Es lo que un verdadero creyente se pregunta, ¿verdad? Si tu corazón está lleno de Dios, tu boca hablará de Dios. Pero si tu corazón está lleno de engaño, tu boca hablará engaño. Los incrédulos están engañados, como nosotros estábamos engañados, hermano. Por lo tanto, si tu corazón ya le pertenece a Dios, todo tu cuerpo y todo tu ser se lo entregarás a Él. Esta es la verdadera adoración. Esta es la verdadera adoración. Pero Pablo no dice solamente que entreguemos nuestros cuerpos en adoración. También nos dice 3 maneras en que debemos entregarnos a Dios. Empieza diciendo en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, también cuando dice entregar nuestros cuerpos, está hablando cuerpo en general, todo nuestro ser, ¿vale? No está hablando de que solo entreguemos nuestra parte física, ¿eh? Está hablando de todo nuestro ser. Y cuando dice en sacrificio vivo, esto no quiere decir que sacrifiquemos nuestra vida ni mortifiquemos nuestro cuerpo. No quiere decir eso. Los judíos en el Antiguo Testamento ofrecían a Dios sacrificios de animales, ¿verdad? Ofrecían sacrificios de animales. Y eran animales que los tenían que sacrificar primero fuera, en el atrio. Los sacrificaban, los mataban y después ofrecían en el altar el animal muerto después de rociar su sangre. Eran los rituales que el pueblo judío tenía, como Dios lo había mandado al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Eso ya, gracias al Señor, pasó. Ya no hay que matar animales. El único cordero ya murió una vez y para siempre por nosotros. Y ofrecían ese animal muerto en el altar y lo quemaban como ofrenda al Señor para purificación de los pecados. Y Pablo aquí está diciendo entonces, no, ya no ofrezcan más sacrificios muertos al Señor. Ofrézcanse ustedes mismos al Señor dándole su vida, estando vivos. No más animales muertos. Su vida. Su vida. En sacrificio vivo significa que entreguemos al Señor todos los aspectos de nuestra vida para Él. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en primer lugar
para Él. Es más, en el idioma bíblico original, lo que se traduce en español como vivo, en realidad es viviendo. O sea, no dice en sacrificio vivo, en el original, dice en sacrificio viviendo, viviente. Es continuo. Es decir, que estemos viviendo la vida para Él, que no dejemos de vivir la vida para Él, hasta que Él nos lleve. Que todos los ámbitos de nuestra vida estén gobernados por la palabra de Dios. Nuestro hogar, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro trabajo, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro matrimonio, quien esté casado, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra soltería, gobernada y en obediencia a la palabra de Dios. La educación de nuestros hijos, gobernada y en obediencia a la palabra de Dios. No del Estado, por supuesto, a la nuestra, a la palabra de Dios y a nuestra responsabilidad que nos ha puesto Dios. Nuestro servicio en la iglesia local, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra relación con los incrédulos, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Toda nuestra vida debe ser gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Pero no como algo, no como una esclavitud, al revés, como una liberación. Ya tenemos al Señor que nos gobierna, no como antes que nos gobernaba el pecado y Satanás. La palabra de Dios debe tener siempre preferencia ante nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, pero Dios tiene otras. El cristiano dice, yo creo que esto es lo correcto, pero Dios me dice que no, que lo correcto es lo contrario. Así que voy a hacer lo que Dios dice, no lo que creo yo. El incrédulo no hace eso, ¿verdad? Entregarse en sacrificio vivo significa que le tengamos en cuenta a Él en primer lugar. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer algo, que pensemos, ¿le gustará al Señor que yo haga esto? ¿Le gustará? O cuando vayamos a entrar en algún lugar, ¿le gustará al Señor que yo entre aquí? Muchas veces caemos y pecamos, ¿verdad? Pero debemos de preguntarnos siempre y no volver y arrepentirnos. Nuestra vida es una vida de arrepentimiento. La vida del cristiano es arrepentimiento continuo, pero también de perdón. El Señor nos perdona. Ya nos perdonó, pero también nos sigue perdonando. Eso es uno de los misterios también. Cuando vayamos a ver un programa de televisión también, ¿verdad? ¿Le gustará al Señor que yo vea esto? ¿Nos preguntamos eso? Siempre que vamos, ¿le gustará al Señor que yo vea este programa? Cuando están diciendo cosas que son contrarias, están mostrando cosas que son totalmente una aberración para el Señor. ¿Le gustará que yo vea esto, que su espíritu mora en mí? Su espíritu nos constriñe y nos dice y nos dirige. Si no notas nunca una dirección del espíritu, posiblemente no tengas al espíritu. Vigila. Y eso no es nada místico ni nada, sino simplemente en la conciencia. El Señor nos habla en nuestra conciencia. Sientes una tristeza y un malestar, ¿verdad? Y antes no lo sentíamos, antes al revés, nos reíamos. Ah, mira, ¿verdad? Ahora no, ahora sientes un malestar cuando ves algo, cuando escuchas algo que no conviene, que no le agrada al Señor. ¿Verdad? Muchas veces nos dicen los incrédulos, a ti es que te han lavado la cabeza. Digo, sí, bien que me la han lavado. Gracias al Señor que me ha lavado la cabeza y el corazón. Por tanto, esto solo lo podemos hacer conociendo a Dios. Escuchando su palabra, leyendo su palabra, meditando su palabra, sobre todo, meditando su palabra y aplicando su palabra. O aplicándonos el Espíritu, su palabra, porque el Espíritu es el que nos aplica su palabra. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Podemos tener un conocimiento intelectual de la palabra, podemos ser teólogos, pero si no tenemos al Espíritu, no tenemos nada. Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Vamos a adelantar. En segundo lugar, Pablo nos indica otro aspecto. Nos dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, ¿verdad?
sacrificio vivo y ahora santo, ¿verdad? Entreguemos nuestros cuerpos de forma santa, de forma santa. Cuando escuchamos la palabra santo o santidad, normalmente muchas personas reaccionan con tristeza, incluso con amargura, ¿verdad? Nos imaginamos conventos de clausura, nos imaginamos personas vestidas de negro, ¿verdad? Que no hablan nunca, que van descalzas por la calle. Pero eso es debido aquí en España a la tradición católico-romana que tenemos, ¿verdad? Una religión totalmente errónea, totalmente antibíblica, que distorsionan y malinterpretan totalmente lo que significa la santidad. Eso no es la santidad. Eso no es la santidad. Ellos lo hacen con toda la Biblia. Y eso no es la santidad. La palabra santo significa apartado, separado. Separado. Y esto es lo que los católicos romanos interpretan y aplican mal. Porque ellos se apartan de todo, se encierran y se aíslan. Pero eso está muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros al mandarnos ser santos. Porque si nosotros nos apartamos del mundo y nos quedamos solamente con los cristianos, ¿cómo vamos a llevar a cabo la Gran Comisión? Es imposible. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio a los incrédulos si no nos juntamos con ellos? Es más, debemos mezclarnos con ellos sin hacer las obras que ellos hacen, evidentemente. Pero debemos convivir con ellos y trabajar con ellos. Jesús dijo que predicáramos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces ese no es el sentido de separarse al que se refiere el Señor, como hacen los católicos romanos. El sentido real de separarse es separarse del pecado, de cualquier cosa que nos pueda tentar a pecar, de inmoralidad, de cosas que no nos convienen. Puede haber, como decimos siempre, cosas que son lícitas, pero no nos convienen porque pueden dar lugar a que nosotros pequemos o a que otro hermano peque. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice Pablo. Todo lo que es lícito me es lícito, es lo que quiere decir. Todo lo que es lícito me es lícito. Cuando dice todo, es todo lo que es lícito, no todo en general. No participar con los incrédulos en sus tramas oscuras ni en sus luchas terrenales, ya que la mirada de ellos está en las cosas de este mundo. Pero nosotros sabemos que vamos en camino a la patria celestial. Es decir, nosotros nos mezclamos con los incrédulos, pero no participamos de sus obras pecaminosas. Participamos de las cosas normales de la vida, repito, de su amistad, del trabajo, pero no nos mezclamos, no nos asociamos, por ejemplo, no llevamos una vida en común con ellos. Dice que no nos mezclemos en yugo desigual con los incrédulos, porque nos pueden llevar ellos. Ellos tienen una meta y nosotros tenemos la contraria. En Efesios 2, del versículo 1 al 7, dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo dice entre paréntesis, por si acaso no os habéis enterado, dice, os lo aclaro, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermano, hermana, tú estás sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ya con Él. Estamos, pero todavía no, pero estamos ya con Él.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, los creyentes convivimos con los no creyentes, amamos a los no creyentes, por supuesto predicamos a los no creyentes, trabajamos con ellos, reímos con ellos, lloramos con ellos, pero no participamos con ellos en sus obras mundanas, porque ya no podemos ni queremos participar. Ya no podemos ni queremos. En este sentido es que el creyente debe andar en santidad o separación. Y no es motivo de tristeza, sino que, al contrario, estamos viendo en la serie del Sermón del Monte que es bienaventurado el que vive en santidad, ¿verdad? Es feliz, es felicísimo. El verdadero creyente se deleita en su vida de santidad, que es algo progresivo. Ve cómo la vida cada vez más se aleja del pecado, la vida suya se aleja del pecado y se acerca más a Dios. Vamos creciendo espiritualmente. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir está en dependencia del Espíritu Santo y cada vez nos vamos dando más cuenta, ¿verdad? Si miramos al cabo del tiempo y recordamos hace unos años, nos daremos cuenta de que éramos mucho más pequeños que hoy, espiritualmente. A lo mejor vamos al día a día y no lo pensamos, pero si nos acordamos de hace 5 añitos nada más, vemos que no por predicar, ni cantar, ni nada de eso, no tiene nada que ver, sino en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, en nuestro entendimiento de las Escrituras, la vida íntima con Dios. No estoy hablando de ponerse en el púlpito ni nada de eso. Yo me doy cuenta, hermanos, que gracias al Señor, Él es el que da el crecimiento. Y queramos o no queramos nosotros, nos lo va a dar. Y Él nos lleva. Si Él no te lleva a su palabra, Él no te lleva a una vida de santidad, posiblemente no lo tengas. Si no tienes a Cristo, no te va a llevar. Arrepiéntete y acude a Él. Él te llama siempre. Él está con sus brazos abiertos como en la cruz, esperando a que vayas a Él. Por esto mismo, es imposible alcanzar la salvación a causa de ser muy santo. No se puede alcanzar la salvación por ser santo, como predican los católicos romanos. Y muchos llamados evangélicos también, también predican eso, desgraciadamente. Porque no entienden bien la Biblia. No entienden bien la salvación por gracia. Disfrazan la gracia, pero ponen cargas a personas incrédulas que llegan a sus iglesias con otras cargas de la vida y de este mundo y les hacen pensar que si hacen ciertas cosas y si visten de cierto modo y si hacen un montón de actividades y hacen cosas en el local y esas cosas, que se creen que por eso van a ir al cielo. Y no hay nada más lejos de la realidad. Estos son los legalistas. ¿Y el evangelio? El evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de la prosperidad. El tercer aspecto en que debemos entregarnos al Señor es de forma agradable a Dios. De forma agradable a Dios. Este tercer aspecto es consecuencia de los otros dos. Es consecuencia de los otros dos. Si nos entregamos a Dios en sacrificio vivo, vivimos para Él y santo, nos separamos del pecado, estamos viviendo de una forma que a Dios le agrada. Y como sigue el versículo 1, es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración. ¿Qué significa culto racional? Pues como dice la Reina Valera contemporánea que hemos leído antes, la verdadera adoración. Ese es el culto racional. Realmente la palabra textual ahí, que traduce la Reina Valera como culto, es otra palabra que significa no culto, significa ministerio. El ministerio racional. Ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Servicio. Entonces nosotros hacemos un servicio racional a Dios. Por eso a veces también alguno se dice el servicio, ¿no? Cuando hablamos del culto, decimos vamos al servicio, vamos a dar el servicio. Pero realmente son dos palabras diferentes. La palabra culto significa homenaje, no significa servicio. Y la palabra ministerio significa servicio.
efectivamente. Estaba esperando a ver si estabais atentos. Entonces, el culto racional, el ministerio racional, que quiere decir racional, nuestra adoración debe ser racional, es decir, que provenga de nuestra razón y entendimiento. ¿Vale? El Espíritu Santo comienza su obra en nosotros por medio de nuestro entendimiento racional del Evangelio. No por emociones, no por nada extraño, no por misticismo, no por nada, por el entendimiento racional del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo apartado. No os adaptéis a este mundo. No os preocupéis que este sermón tiene 2 puntos nada más, no tiene 3. Leamos de nuevo el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar hay que aclarar la palabra siglo, porque la palabra siglo tiene varios significados a lo largo de toda la palabra, a lo largo de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento esta palabra casi nunca significa lo que significa en la actualidad, periodo de 100 años. Cuando se usa la palabra siglo en el Nuevo Testamento, según el contexto que tenga, se entiende de una manera. Por ejemplo, en algunos casos, siglo significa vida, en cuanto a esta vida, o la vida venidera, esta vida o la vida eterna. ¿Vale? Como en Lucas 20, por ejemplo, dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo, de esta vida, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquella vida, la vida eterna, al que se refiere aquí el Señor, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces ese es un significado de siglo que tiene el Nuevo Testamento. Y en otros casos, como es el nuestro, no vamos a poner más ejemplos, si no se nos va a hacer muy tarde, no se nos va a ir el tiempo. En otros casos, como es el de nuestro texto de hoy, significa mundo, en el sentido de pecado, de sistema pecaminoso que hay en el mundo caído, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios capítulo 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, entonces el Dios de este siglo es el diablo, el Dios de este mundo, de este sistema pecaminoso, ¿verdad? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por tanto, cogiendo ya el sentido que nos interesa aquí en nuestro texto, dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no os amoldéis al pecado y a las costumbres de esta vida. No os amoldéis. Nos dice, ya no sois renacuajos, sois ranas. Ya no sois renacuajos, sois ranas. Vuestra naturaleza ha cambiado. Ya no vayáis al estanque podrido. Dejar el estanque podrido ya ahí. El puritano Matthew Henry, el comentarista, dice, el gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidaos de formaros planes para la felicidad como si estuvieran las cosas de este mundo, que pronto pasan. No caigáis en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación, hasta que haya un cambio de todo hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso es presentarnos a Dios. Sabemos que en este mundo no vamos a ser santos, no vamos a llegar a la perfección, a la santidad, hasta que estemos con el Señor. Pero Él nos llama a ser santos. Si no, como dice el hermano Paul Washer, muchos dicen, el Señor me ha salvado, pero siguen viviendo igual que vivían antes, en el estanque. Dice, ¿el Señor te ha salvado de qué? ¿De qué? Si tú sigues igual, el Señor no te ha salvado. Por sus frutos los conoceréis.
Hermanos, sabemos que los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Sabemos que estamos aquí de paso, como el peregrino, ¿verdad? Y por eso Pablo les escribe aquí a los romanos, y por supuesto a todos los creyentes, que no nos adaptemos a un mundo y a una vida que no es la nuestra. No es la nuestra. Este es el estanque. Nosotros estamos en la tierra prometida ya. El apóstol Juan dice en su primera carta: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, aquí está aclarando a lo que se refiere con amar al mundo, ¿vale? Porque cualquiera puede malentender. ¿Que Dios te está diciendo que no ames? No, Dios te está diciendo que no ames al pecado, a lo que Él no ama, a lo que Él aborrece. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El diablo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. El apóstol Pablo nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, es decir, no sigáis, como dice el versículo 16, ¿verdad? Que hemos leído, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo mismo. Es el mismo espíritu el que inspiró a Juan y el que inspiró a Pablo, el que inspiró a Jesús incluso. Desgraciadamente muchos hermanos ven la Biblia y dicen: no, pero es que ¿quién es mayor, Pablo o Jesús? Porque si Jesús dijo una cosa y Pablo dijo otra, que no, que es el mismo. Lo que viene en la Biblia es lo mismo, es el mismo espíritu. Amén. El espíritu de Jesús es el que habló por medio de Pablo. Amén. Tiene la misma validez las cartas de Pablo que los evangelios de Jesús. Lo mismo, porque es el mismo autor. Es Dios, no es Pablo. De paso, quería aclarar eso, porque desgraciadamente hay muchos hermanos que dicen eso, ¿vale? Entonces, no os amoldéis a este mundo, no os adaptéis a las costumbres, deseos, pasiones carnales, no defendáis causas terrenales, defended las causas celestiales. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos metamos en política, por ejemplo, ahora que está tan de moda. No quiere decir que no nos metamos en política. Quiere decir que defendamos o que votemos con responsabilidad a un partido político que defiende los valores de Dios y no los valores diabólicos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que quiero decir. Eso es defender causas celestiales mientras que estemos aquí. Defender la palabra de Dios, defender los valores de Dios. Dios no necesita defensa, parece que estoy diciendo, pero nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena. Dios lo tiene todo bajo su mano, evidentemente. Y nosotros decimos: pero Pablo, ¿entonces qué hacemos? Estamos viviendo en este mundo. ¿Cómo podemos estar aquí sin acomodarnos y sin amoldarnos a las costumbres de aquí, ¿no? Mientras tanto estamos viviendo aquí, Pablo, ¿qué hacemos? Nos contesta Pablo diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos. Dios es el que nos transforma, pero nosotros nos tenemos que transformar. Ahí otra vez estamos en esa tesitura, ¿verdad? En esa aparente contradicción, pero no es una contradicción, es que nosotros no podemos entenderlo, entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios es el que nos santifica, pero nos tenemos que santificar nosotros, porque Él, como actúa, es en nuestra voluntad. Él no actúa místicamente en nosotros. Si Él quiere actuar místicamente, Él es Dios y Él puede hacer, pero lo que nos revela la palabra es que Él actúa en nuestros anhelos, nuestras voluntades. Cuando Él nos cambia el corazón, ahora nosotros queremos buscar la santidad. Y así es como nos santificamos. Y nos santificamos unos a otros también en la iglesia. Los hermanos, unos con otros. Y nos amamos. El amor es activo, hermanos. Cuidado que no caigamos en el sentimentalismo. Ya lo hemos hablado otras veces. Ay, el amor, qué bonito es el amor. El amor es activo. El amor hace. El amor ora y hace. Primero ora y luego levántate y ayuda al hermano. Nos contesta Pablo eso, ¿verdad?
Transformaos, la metamorfosis del principio, transformaos. Y también en Efesios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra carne, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, la instrucción de Pablo, que nos está dando aquí en Efesios y en Romanos, es exactamente la misma, y la misma que nos da en Efesios 5 también, cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nos está mandando sed llenos del Espíritu Santo. La instrucción que nos da Dios aquí por medio de Pablo es que seamos llenos de la palabra de Dios, que nos saturemos de la palabra de Dios. Esa es la única forma de transformarnos, de ser transformados, por medio de la palabra. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de entender la voluntad de Dios, que solo puede ser entendida por medio de su palabra, porque Él lo ha querido así. La única manera de ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, es un imperativo. Es un imperativo para todos los creyentes. Es un mandato de Dios. ¿Cómo nos llenamos a nosotros mismos del Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos así? ¿Cómo lo hacemos? Porque dice sed llenos, como una orden. No está diciendo pedid que el Espíritu os llene, que también se puede pedir, o sea, eso no es erróneo. Podemos pedir, Señor, lléname, y en oración, ¿no? Pero lo que está diciendo es, os mando que seáis llenos del Espíritu. La única forma que tenemos de llenarnos del Espíritu es conociéndole, conociendo su voluntad, sus mandamientos y llenándonos de su palabra. Hermano, hermana, lee la palabra, medita la palabra, escucha la palabra, canta la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra y sobre todo pone en práctica la palabra. Amén. Pone en práctica la palabra. Es la única forma de ser renovados, conforme a la imagen de Cristo. Y Dios nos lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo aplica en nosotros día a día las enseñanzas que vamos entendiendo de la palabra de Dios. Y las entendemos porque Él nos da el entendimiento por medio también de leer y escuchar la palabra. Nos fortalece contra el pecado. Nos capacita para las buenas obras que Dios ya nos preparó de antemano. Como dice, porque vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es soberano, pero Él las preparó, pero nosotros debemos andar en ellas. Las buenas obras son guardar, las buenas obras son guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. En Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en el idioma original también esta palabra está en futuro activo indicativo, no en imperativo. Esto significa que se entendería mejor si dijéramos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es una consecuencia de amarle. No es un mandato. No es que está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No. Jesús está diciendo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque me amáis. Si no me amáis, no podréis guardar mis mandamientos. Y este es nuestro deleite, conocerle cada día más y guardar sus mandamientos, como dice Juan también en su epístola. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como hemos visto al principio, son el deleite del cristiano. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hemos vencido al mundo, porque Él ha vencido por nosotros. En conclusión, ya para terminar, si tú estás en Cristo,
Te esforzarás por ser lleno del Espíritu, por no conformarte a este mundo, por no seguir los deseos engañosos de la carne. Pero cuando digo que te esforzarás, no es un esfuerzo en aflicción, como lo vemos, no, lo entendemos comúnmente, hay que esforzarse. No, es un esfuerzo gozoso, es un gozo, esforzarse en el Señor. Es un esfuerzo deleitoso, es un esfuerzo deleitoso y agradable, es agradable, aunque cueste trabajo a veces, porque estamos en este cuerpo de pecado, pero es agradable, porque aunque tú lo haces, sabes que no viene de ti, viene de Dios que está obrando en ti. Viene de Dios que está obrando en ti. Él nos capacita y nosotros lo hacemos. Él nos capacita y nosotros nos transformamos. El creyente se deleita en su búsqueda de santidad. Se goza en parecerse cada día más a Jesús. Y cada día más repudia y rechaza las costumbres y formas de este mundo. El creyente ya no es quien era, porque Dios ha transformado su naturaleza espiritual. Y esa transformación hace que sus deseos y afectos sean conforme a Dios y a su palabra. Y cada día más, y se va separando de las cosas pecaminosas del mundo. Poco a poco, vamos así. Si no, el Señor nos podría haber transformado directamente, ¿verdad? Y habernos glorificado. Pero Él quiere que vayamos poco a poco y que su nombre sea glorificado por medio de esa santidad en este mundo. El creyente aplica la palabra de Dios a todo en su vida. A todo, no en la iglesia. No somos unos religiosos que tenemos nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, hermanos. Solo hay una vida y es para Dios, es para Cristo. Estemos donde estemos, debemos de luchar porque el nombre de Jesús sea glorificado siempre. Por encima de nuestras convicciones, porque si nuestras convicciones, muchas veces hay hermanos que tienen convicciones morales y están, digamos, peleadas con las convicciones de Dios. Si tus convicciones en algún momento están peleadas con las convicciones de Dios, el que está errado eres tú, hermano. El que está errado soy yo, si mis convicciones están... Yo tengo una idea de algo moral que está en contra de la palabra de Dios. El que está en el error soy yo, no es Dios. Al igual que pasa en este mundo, con las ideas y las barbaridades que se legalizan, ¿verdad? Luchemos por estar siempre conforme a la palabra. Pero si todo esto te sienta como una carga, no como una delicia, si crees que tú tienes tu vida, pero vas a la iglesia y lees la Biblia y cantas coritos para agradar a Dios, a tu manera, claro, ven a Cristo, porque a Cristo no se le puede dar una parte. Eso no existe. Yo le doy una parte de mi vida, pero esta no, aquí que no entre. Aquí, porque yo creo que esto es así. Y si yo creo que esto es así, esto debe ser así, y Dios dice que esto no debe ser así. Vigila, porque entonces es tu corazón el que está equivocado. Es tu corazón. No le puedes dar una parte de tu vida a Cristo y otra parte pensar que sí se la estás dando. O se lo das todo o no le das nada. O le das toda tu vida, tus pensamientos, todo lo que haces, lo que ves y lo que oyes, y todo lo pones en dependencia de Él, o no le puedes dar nada. Crees que le estás dando algo y no le estás dando nada. No hay una vida cristiana y una vida secular. No existe. Si estás así, o si eres una persona que nunca ha ido a la iglesia, que nunca ha leído ni escuchado la palabra y estás viviendo una vida vana que crees que te agrada, pero en realidad sientes un vacío que no se llena con nada. Si hoy nos fijamos, las personas que no han sido transformadas por Dios realmente están amargadas. Tienen sus momentos de gozo, ¿no? De contentura por las cosas de este mundo, pero luego vuelven a estar amargadas. Se están quejando por todo. Nos quejamos muchas veces nosotros, que luego decimos, Señor, ¿de qué me quejo? Con que más ellos están siempre quejándose. Y cuando conoces al Señor, dice, Señor,
¿de qué me quejo? ¿Y de qué me quejaba? Si yo lo que me merecía era perecer en el infierno. Y tú has tenido misericordia, estás teniendo misericordia de todos. Ese vacío que tú sientes si no estás en Cristo, eso es la separación de Dios, porque Dios te creó a ti también. La persona incrédula, a todos nos creó, todos nacimos incrédulos. Y Dios nos creó a todos. Nos creó a la imagen de Él. Y nosotros tenemos la imagen de Él, solo que distorsionada por el pecado. Y como dice la palabra, Él puso la eternidad en nuestro corazón. Nosotros creemos en el fondo de nuestro corazón que somos eternos. Y somos eternos. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Ese es el problema, que la eternidad no está en este mundo. La eternidad está en el paraíso con Él o en el infierno. Y es para la eternidad, ¿eh? Las dos cosas. Las dos cosas son para la eternidad. Si tú estás así, ven a Cristo y arrepiéntete porque Él está ahí para ti. Él está ahí para ti. Él no te echará fuera. Si tú te entregas de verdad, si tú reconoces tus pecados, porque ya por fin ves que tus pecados son impagables por ti. Tú no puedes pagar tus pecados. Nadie puede pagar sus pecados. Solo Cristo pudo pagar los pecados de todo el mundo que se acerca a Él. Arrepiéntete. Y Él pondrá ese espíritu dentro de ti. Él pone ese espíritu. Si tú te arrepientes de corazón, pone su espíritu dentro de ti y te hace cambiar las voluntades, te hace vivir para Él. Y no hay nada más maravilloso que vivir para Cristo. Sabiendo que Él nos espera también y que Él un día nos glorificará y estaremos con Él por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Amén. Oh Señor, gracias porque no hay nada más maravilloso, Señor, que vivir contigo, para ti y por ti, Señor. Porque tú nos diste vida, Señor, estando nosotros muertos en pecados. Cuando nosotros te ignorábamos, Señor, no te conocíamos, pensábamos que éramos los dueños de nuestra vida, Señor. Y tú nos hiciste ver por tu gracia y por tu misericordia que tú eres la vida, que tú eres la verdadera vida, Señor. Y que tú te entregaste por nosotros, Señor. Te entregaste a muerte y muerte de cruz, Señor. Soportaste la ira en la cruz del Padre que nosotros merecíamos, Señor. Y todo para que nosotros tengamos vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Y ahora nosotros queremos que tu nombre sea glorificado aquí en la tierra, Señor. Queremos que los incrédulos vean nuestra vida y digan, este es diferente, Señor, porque su vida ha cambiado por medio de la cruz de Cristo, Señor. Y que vayan a ti en arrepentimiento y fe, el único que les puede salvar, Señor. Salva hoy muchas almas, Señor, en todo el mundo que está siendo predicado tu evangelio, Señor. Transforma corazones y ayúdanos, Señor, a seguir en santidad, Señor, y a crecer en tu conocimiento y a ser transformados conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.